Les habla Omar Sumaria Benavente. Gracias por la invitación de ICJ para conversar hoy día sobre el 10º casatorio que habla del tema de la prueba de oficio. Al respecto, me sigo presentar. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. He sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, del Instituto Vasco de Derecho Procesal, así como del Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal y del Instituto Paraguayo de Derecho Procesal. Actualmente profesor principal en la Academia de la Magistratura en la materia de Derecho Procesal. Para mí es bastante interesante hablar de este concepto de la prueba de oficio porque, como ustedes les he mencionado, he estudiado en la Universidad Nacional de Rosario, en la maestría en Derecho Procesal que dirige el doctor Álvaro Belloso, quien justamente es quien lidera una de las corrientes de la tesis garantista en la cual se opone férreamente a la promoción de la prueba de oficio. Sin embargo, las paradojas de la vida me llevan a ser vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, quienes postulan la corriente totalmente distinta, la corriente, digamos, activista, la cual más bien promueve la prueba de oficio. Entonces, en ese sentido, puedo ser totalmente objetivo con relación a este tema. Bueno, el reciente pleno casatorio ha tratado de dar algunas reglas con relación a este complejo tema de la prueba de oficio, pero es bueno precisar algunos detalles. Para ello, en una primera parte, conversaré sobre mi concepción particular acerca de la prueba de oficio y algunos presupuestos para poder analizar este fenómeno, y luego la comparación con lo que ha sido desarrollado en el 10º casatorio. Voy a permitir compartir una presentación. Bueno, todos saben que el artículo 194, ¿no? Señala que excepcionalmente cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez de primera instancia o segunda instancia ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Es decir, ya desde el artículo 194, eh, la legislación optó por la facultad del juez de que en ciertos casos y de manera excepcional pueda requerir esta llamada prueba de oficio, que no menciona la palabra prueba de oficio, ¿no? Esta actuación probatoria del juez no cuidará de no represar a las partes en su carga probatoria y deberá asegurarse el derecho de contradicción de la prueba, lo cual es muy importante. O sea, una prueba de oficio que es solicitada por el juez, pero sometida a contradicción de las partes. Pero para ello hay que entender qué se entiende por prueba de oficio. Con relación a la prueba de oficio, como les había adelantado, hay dos tesis que se oponen entre sí. Por un lado, la tesis garantista, que se opone totalmente al concepto de prueba de oficio por interpretar que generaría una situación de imparcialidad del juez, y en el otro extremo la tesis activista, en la que promueve más bien la búsqueda de la verdad a través de la prueba de oficio. Entonces, con relación a la primera tesis, la tesis garantista, la cual es liderada por Álvaro Villoso, quien a su vez toma las ideas de Briceño Sierra, ¿no? En la Escuela de Rosario, en Argentina, que es distinto, o sea, autodenominado garantismo, distinto al garantismo de Luis Ferraioli, que tiene que ver más con el derecho penal, distinto al garantismo de Montero Aroca, en su derecho jurisdiccional, distinto al garantismo de Antonio María Lorca Navarrete, okay, este garantismo particular de Alvarado, se centra en eso, ¿no? En que el juez no debería hacer ninguna actividad que le corresponde a las partes. Así, dentro de esta tesis se concibe el proceso como un método de debate dialéctico, o sea, un diálogo entre dos partes, en el que se encuentran en condición de igualdad jurídica. Es decir, dentro de la tesis garantista, el proceso es el último bastión de la democracia, por cuanto el proceso iguala a los ciudadanos, ¿no? Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, en el cual se encuentran entre igualdad jurídica ante un tercero imparcial e independiente. Alvarado diferencia a la imparcialidad de la imparcialidad, que digamos son dos caras de la misma moneda. Una podría ser la imparcialidad subjetiva y otra la imparcialidad objetiva. Con relación a la imparcialidad subjetiva, podemos entender que el juez no debe tener ningún vínculo subjetivo, de orden moral, económico, laboral, etcétera, de dependencia con las partes, la cual se detecta pues a través de los famosos mecanismos de recusación, excusa, abstención, etc. Pero también habla de una imparcialidad objetiva, a lo cual denomina imparcialidad, el cual se refiere a que el juez no debería hacer ningún acto que le corresponde a las partes. Entonces, dentro de esta línea de ideas, ¿no? La prueba ordenada por el juez, entre comillas, de oficio, pues violaría esa imparcialidad objetiva o denominada imparcialidad.
señala que esta idea se origina desde una perspectiva de limitar los poderes y oponerse a que el jugador sea quien investigue la verdad material de los hechos. Es decir, el sistema procesal dispositivo que defiende el dispositivismo no permite que quien investigue y pruebe sea el juez que luego resuelve el conflicto intersubjetivo. Haciendo un esquema, ¿no? Dentro de la tesis garantista, el juez tiene dos posibilidades, absolver o condenar. ¿Cuándo absuelve? Cuando no está convencido. ¿Y cuándo condena? Cuando está convencido. Entre estas dos situaciones, entre el estar no convencido y el estar convencido, hay un intermedio que sería la situación de duda. Entonces, cuando el juez se encuentra en estado de duda, ya por principio tendría que absolver, ¿no? De donde viene el indubio pro reo, indubio pro operario, indubio pro creditoris, indubio predobitoris, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ya está establecido que en caso de estar convencido, condena, en caso de estar convencido, absuelve, y en caso de duda, por principio, debe absolver. El cuestionamiento es, ¿para qué la prueba de oficio? Entonces, la explicación que señalan, la prueba de oficio sería en caso de duda, pero para condenar. Dice, sí, solo sí, la prueba de oficio tiene sentido cuando el juez tiene duda, pero para condenar. Porque si tuviese duda, debería de absolver. En ese sentido, cuando el juez pide la prueba de oficio para condenar, entonces se está sustituyendo en el lugar de las partes. ¿Por qué? Porque pasa de ser imparcial a ser interesado en el resultado, con lo cual se convierte en parte. Y entonces es la objeción a la prueba de oficio dentro de la concepción garantista. Otra vez señalo, garantismo sudamericano, latinoamericano, dirigido por Alvarado Belloso. Frente a esta tesis garantista está la tesis activista, ¿no? En la cual señala pues, que el juez no puede estar sometido al monopolio de las partes en la búsqueda de la verdad. Eso en principio es cierto, ¿no? Porque la verdad como valor no existe. A lo más lo que podemos alcanzar son grados de certeza o grados de corroboración de algún tipo de premisa. No obstante, dentro de esta concepción, pues la verdad no vendría a ser un presupuesto del proceso. El objeto del proceso no es la verdad ni la justicia, porque son valores. Y como todo valor son relativos, de manera subjetiva, espacial y temporal. ¿Qué es lo que se busca a través del proceso? Una semiosis procesal, es decir, atribuir significado jurídico a una de las conductas de las personas. Lo cual se puede decir sí, solo sí a través del proceso, ¿no? El hecho de disparar a una persona no significará matar, hasta que a través de un proceso el juez le dé significado a ese hecho. O sea, se produce la llamada semiosis procesal. Pero bueno, dentro de los activistas señalan esto, ¿no? El tema de la búsqueda de la verdad como principio del proceso. Y dicen la verdad es esencial para poder formar la prueba y aplicar el derecho. Dentro de esta concepción activista hay dos posiciones, una posición fuerte y una posición moderada. Dentro de la posición fuerte, dirigida por Jairo Parra por el norte de Colombia, y paradójicamente Jorge Peirano, que también es de la Escuela de Rosario, ¿no? Dicen, si hay un interés público en que el resultado del proceso sea justo y legal, el Estado debe dotar al juez de poderes para investigar la verdad de los hechos que las partes afirman en oposición. Y nadie puede alegar un derecho a ocultar la verdad o engañar al juez con pruebas aparentes u omisiones de otras. Es decir, dentro de esta posición fuerte activista, no con relación a la prueba de oficio, sino que hay un interés social en el proceso, que es la búsqueda de la verdad. Y entonces, para satisfacer ese poder especial, esa función especial, esa función esencial del proceso, se le debe dotar de poderes especiales al juez para que no esté limitado por el monopolio de las partes hacia la verdad. Frente a esta posición fuerte hay una posición moderada, la cual más viene de Europa, ¿no? En donde se encontrarían, por ejemplo, Miquel Arufo, Joan Picó, entre otros, Javier Abelunch, ¿no? Españoles, en las cuales el juez puede completar las iniciativas probatorias de las partes cuando éstas sean insuficientes o inadecuadas para la adquisición de todas las pruebas necesarias para adoptar una decisión que determine la verdad de los hechos. Es decir, entre una posición moderada, pues se tiene la verdad, dentro de estas teorías objetivas de la verdad, como la verdad por correspondencia, en la cual una afirmación de la verdad sí solo sí corresponde con la realidad material, entonces, dependiendo del grado de corroboración que tenga esa afirmación respecto a esa afirmación de la realidad material, será verdadero o será falso. Y entonces dicen que si hay insuficiencia, ¿no? De los medios probatorios, ¿ok? Entonces el juez podría incrementar esa cantidad de fuentes de información, dependiendo de la cantidad y calidad epistémica o de información que pueda aumentar el proceso, ¿no? Siempre y cuando no reemplazan las partes. O sea, esta posición moderada tendría que ir dentro de una concepción racional de la verdad y su función en el proceso. Bueno, entonces son las dos posiciones, la garantista que se opone a la prueba de oficio y la activista que promueve la prueba de oficio. Y dentro del activista, dos posiciones, la posición fuerte y la posición moderada. La posición fuerte que identifica a este poder de pruebas de oficio a cargo del juez, ¿no? Para poder, frente a un interés social, que es la búsqueda de la verdad. Mientras que la
acusación moderada tiene que ver con una función, digamos, racional de la prueba con relación a este concepto, esta teoría subjetiva de la verdad con correspondencia, en la cual, pues, ante la falta de calidad, ausencia de calidad y cantidad de información que puedan los medios probatorios aportados por las partes, entonces pues, podría incrementar, ¿no? Esa cantidad y calidad de información, incluyendo otros medios probatorios que no hayan sido ofrecidos por las partes. El tema es, ¿no? Más allá de esta discusión ideológica, porque se han identificado y atacado mutuamente garantistas y activistas, sobre todo los de la posición fuerte, ¿no? Acusándose unos de pensadores decimonónicos del siglo XVIII del Estado liberal, y mientras otros de estados totalitarios. Entonces, más allá de ese debate ideológico, el tema es cuándo se podría, en todo caso, solicitar o iniciar esa posibilidad de prueba de oficio. Y frente a eso, pues ya empezamos un tema técnico, ¿no? Que técnicamente no podría existir el concepto prueba de oficio. ¿Por qué? Porque habría que diferenciar el concepto prueba de otros conceptos. El hecho no es la prueba, ¿no? El hecho es la realidad fáctica que se impregna en coordenadas tiempo-espacio y las cuales tenemos percepciones organolépticas o sensoriales a través de nuestros sentidos y nos da alguna información de la realidad. Tampoco podemos identificar la prueba con la afirmación del hecho, ¿no? La afirmación es la interpretación del hecho real a través de un sujeto que le da cierto significado. Tampoco podemos definir la prueba como el medio probatorio. El medio probatorio vendría a ser el registro técnico, fáctico, científico, en el cual se registra esa afirmación de hecho, se verifica esa afirmación del hecho producido en la realidad, ¿no? Y por el cual se traslada esta afirmación del hecho finita pasada hacia el plano presente abstracto jurídico. Entonces, ¿qué es la prueba? La prueba es un resultado, ¿no? Parte, como señala el doctor Rodrigo Rivera Morales, de las ciencias cognitivas reconstructivas y que lleva epistemología o información al proceso, que prueba como resultado. Entonces, al ser la prueba un resultado que se origina en el proceso a través de las afirmaciones contradictorias hechas por las partes, que a través de la contradicción, justamente es el método de análisis por el cual se llega a establecer o corroborar el grado de certeza de estas afirmaciones, entonces nunca podría pues, el juez originar prueba. ¿Qué es lo que incluye el juez en todo caso? Medios probatorios. Medios probatorios, o sea, incluir registros técnicos, fácticos, científicos que lleven cantidad de información o que tengan calidad epistemológica hacia el proceso y que no hayan sido propuestos por las partes, pero cuyas afirmaciones sí están. Entonces, lo que técnicamente podría introducir el juez al proceso serían medios probatorios. Está mal dicho prueba de oficio, serían medios probatorios de oficio. Y ahora con relación a los medios probatorios de oficio también habría una distinción, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos hablan de actividad probatoria del juez, ¿no? Entonces, sería algo más correcto decir actividad probatoria, pues tampoco es actividad probatoria, sino en todo caso sería propuesta, ¿no? Propuesta de medios probatorios por el juez. Entonces, ¿en qué casos el juez podría proponer incrementar los medios probatorios por las partes? Tenemos aquí un esquema que el tema de la prueba es un monopolio inverso, que comienza con un monopolio de las partes y termina con un monopolio del juez. En una parte media hay una comunidad en la cual tanto participan las partes como el juez. Es así que en este transcurso de la prueba, de este monopolio de prueba entre las partes y el juez, tenemos dos actividades bien diferenciadas, lo que es la actividad investigatoria y lo que es la actividad preparatoria. Dentro de la actividad investigatoria está la búsqueda de la prueba, ¿no? La búsqueda de las huellas, en las cuales se produce la famosa carga de alegación. Es decir, ¿no? Que generalmente es establecida por la legislación, aquel que pretende la modificación del status quo, ¿okay? La carga de alegación. Y es lo que generalmente es entendido clásicamente como la carga de la prueba. Pero bien ya lo han dicho algunos autores que este concepto de la carga de la prueba es más artificial que real. Se originó en cierto tiempo y por eso Jordi Nieva al final habla de la carga de la prueba como una reliquia totalmente histórica que debe ser abolida no en relación a concebir la carga de la prueba con la carga de alegación. Bueno, entonces de esta carga de alegación, ¿quiénes son exclusivamente responsables? Las partes. El juez no puede intervenir ahí. Luego viene, ¿no? Un punto medio en el cual se produce la carga de producción y la carga de persuasión. ¿Cuál es la carga de producción? Es la que da sentido a la carga de alegación, es decir, los efectos, ¿no? Que tienen cuando no se producen, ¿no? La prueba sobre los hechos que han sido alegados. Por eso es que nuestro Código Procesal Civil tiene una norma que dice aquel que cuando se prueban los hechos materia de pretensión, esta sea declarada infundada. Y entonces la carga de producción es ahí, ¿no? Se produce una comunidad de prueba. Y después esa carga de producción hay que darle un sentido, es decir, establecer una regla, fijar una regla en la cual se diga hasta dónde tengo que probar, lo que se conoce como carga de persuasión o en otras latitudes como estándar de prueba, ¿no?
o es dosis de prueba, o igual de prueba, o suficiencia de prueba, etcétera. Entonces, entre la carga de producción y carga de persuasión hay, como digo, una comunidad entre las partes del juez, pero que empieza con las partes y se va reduciendo las partes hasta el juez, hasta que llega el momento de traducción de lo que dice la prueba, con lo cual sirve para generar la hipótesis retórica que va a ser materia de la sentencia, ¿no? Y esa carga retórica que contiene la hipótesis, digamos, retórica que se va a dar con la sentencia es carga exclusivamente del juez. Ahí tampoco intervienen las partes. Entonces, ¿dónde se podría pedir prueba de oficio? No se puede pedir acá, en la actividad investigatoria, donde está la carga de alegación. ¿Por qué? Porque ahí sí el juez estaría reemplazando las partes. En todo caso, se podría pedir acá en la carga de producción de la prueba o en la carga de persuasión, ¿no? ¿Por qué en la carga de producción? Justamente para ver el tema de suficiencia de prueba, y en la carga de persuasión para ver la regla que se aplica para darle sentido a este estado de suficiencia de prueba. Donde no se puede pedir prueba de oficio en la carga retórica, porque si el juez incluye acá un medio probatorio que no ha respetado esta regla epistemológica establecida en la carga de persuasión, entonces estaría introduciendo un elemento que no ha sido sometido a contradicción. Entonces tenemos dos escenarios en los cuales no se podría pedir, y un escenario en el cual teóricamente se podría pedir. Entonces ahí partimos de dos supuestos. Técnicamente, ¿qué cosa es? Y técnicamente, ¿cuándo se podría utilizar esta herramienta? Entonces, en este caso, pues, ¿cuándo se puede pedir prueba de oficios? Se podría pedir hipotéticamente en el caso de que la prueba o los medios de prueba ofrecidos por las partes no hayan sido suficientes, ¿no?, para producir la carga de producción y aplicar la carga de persuasión o regla de juicio o estándar de prueba. Entonces, es ahí que se produce el juicio de suficiencia, ¿no? ¿Y cuándo se produce el juicio de suficiencia? Si se juicio de suficiencia de la prueba propuesta por las partes, ha de respetar el principio común de aportación de parte. Debe respetar la libertad de las partes de proponer la prueba que estime necesaria. La suficiencia de las pruebas propuestas por las partes no permite subsanar la inexistencia de pruebas o de las propuestas inadecuadamente por las partes. Igualmente, el juicio de suficiencia de la prueba propuesta por las partes afecta a una carencia objetiva y absoluta de pruebas sobre un hecho afirmado por una de las partes que a su vez sea preciso establecer para resolver la cuestión de fondo del proceso. Y el juicio de suficiencia de la prueba propuesta por las partes no implica corresponsabilidad en el órgano jurisdiccional. Es decir, antes de pedir prueba de oficio, primero se tiene que realizar un juicio de suficiencia de prueba. Si el caso ha sido insuficiente de acuerdo a estos criterios, entonces me abriría recién la posibilidad, no la obligación, de poder incluir un medio probatorio no aportado por las partes. Finalmente, ¿no?, respecto a esta posibilidad de seccionar las pruebas de oficio, se debe entender que esta posibilidad se da después de hacer el juicio de suficiencia probatorio, el cual le he mencionado las reglas antes descritas. Con la doctrina carga prueba, la parte puede facultativamente intervenir en la necesidad del medio probatorio con el fin de acreditar los hechos que le permiten obtener una resolución favorable acerca de la cuestión de fondo planteada en el ámbito funcional de la jurisdicción que se proyecta el proceso. Y por ello, la doctrina de la carga de prueba debería reconducirse y no tener solamente en la carcasa formal, es decir, la carga de alegar, no de razonamiento motivatorio, sino que debe penetrar en el contenido de la motivación misma, es decir, en la definición de la regla de juicio que le da sentido a la carga de producción, ¿no?, para llegar a determinar esta prueba que. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? El tema de la prueba de oficio, más que una facultad, una potestad, es un efecto ¿de qué? De la falta o de la inadecuada, digamos, elementos de información que las partes introducen al proceso, pese a afirmar ciertos hechos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en la doctrina española, se produce la audiencia, y en la audiencia el juez, ante los hechos que manifiestan, afirmaciones de hechos que manifiestan las partes, ¿no?, distribuyendo la carga de la prueba, señala pues que hay fuentes de prueba de mejor calidad o de mayor cantidad de información que pueden proporcionar al proceso. Entonces, en ese caso la propone, ¿no? Y ese debate con las partes, que se acepta, no se acepta, y se introduce o no se introduce al proceso, quitando de lado pues cualquier mecanismo de posibilidad posterior de que el juez, por su propia voluntad, pueda incrementar un nuevo medio operatorio que no está en el proceso. Ahora, con relación a otro tema, ¿no?, Jordi Ferrer habla que este tema de la prueba de oficio tiene que ver más con un esquema del proceso. Hay ciertos sistemas que permiten la prueba de oficio y ciertos sistemas que no lo permiten. Y entonces, para tratar de explicar este esquema que va más o menos con la tesis de Miriam Damascene, que parece que ha sido mal citado en la sentencia que era de comentario, ¿no?, podemos interpretar al mecanismo de tutela jurisdiccional como un intercambio de bienes, un intercambio de un bien privado, que es el derecho de acción, parte del patrimonio de todas las personas que está en esta línea horizontal X, y un derecho público
que es la acción, porque es la acción quien tiene jurisdicción, que es el Estado, que está en el eje vertical. Y entonces, en el sistema de tutela jurisdiccional es un intercambio de acción por jurisdicción. A tanta unidad de acción corresponde a tanta unidad de jurisdicción que el Estado te tiene que dar. Y entonces, en ese cruce de estos bienes, de este intercambio de bienes, se da un punto hipotético, que sería este punto acá, el punto hipotético de justicia, ¿no? Entendido por justicia en su contenido más primitivo, como decía el código de Justiniano, dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, como en todo sistema de mercado, entre este cruce de bienes se producen dos zonas. La zona superior, que es la curva de costos marginales, y la zona inferior, que es la curva de utilidad marginal. Es la curva de costos marginal, lo que me cuesta el proceso, ¿no? Y como ven, el punto más bajo de costos es el que estaría más cerca de este punto hipotético de justicia. Mientras que en la zona inferior, que está de color amarillo, vendría a ser la curva de utilidad marginal, es la utilidad que me da el proceso. Y como ven, ¿no? En la parte superior, el punto más cercano es el que está más cerca, ese punto hipotético de justicia. Bueno, entre el punto más bajo de costos y el punto más alto de utilidades se producen los sistemas procesales. ¿Y de qué depende que un sistema procesal se acerque más al punto bajo de costos o al punto máximo de utilidad? Depende de la asignación de esfuerzo procesal. O sea, ¿a quién le doy más asignación de esfuerzo procesal? ¿A las partes o al juez? Si es que le doy al juez más asignación de esfuerzo procesal, entonces el juez inicia de oficio, pide pruebas de oficio, califica la demanda, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Reduciendo los costos. Estoy subvencionando los costos para que el sistema sea eficiente y la mayor cantidad de personas puedan tener acceso a este sistema, ¿no? Mientras que si la asignación de esfuerzo procesal se la doy a las partes y son solo a través de ellas quienes inician el proceso, quienes tienen la carga de la prueba, quienes terminan el proceso, lo que quiero es dar utilidad al proceso, es decir, el interés en el proceso es que me dé utilidad, ¿no? De manera particular. Entonces, son dos puntos de vista distintos de los sistemas procesales que depende si lo que buscan es eficiencia o lo que buscan es utilidad, y entonces eso distribuye la asignación de esfuerzo procesal entre el Estado y las partes. Otra vez, si se busca la eficiencia, se da mayor asignación de esfuerzo procesal al juez, ¿no? Y si se busca utilidad, se da mayor asignación de esfuerzo procesal a las partes. Entonces, estos modelos, dependiendo de la cantidad de asignación de esfuerzo procesal que se le dé a las partes del juez, definen al modelo activista u oficial del modelo garantiza competitivo adversarial. El modelo activista u oficial trata de subvencionar los costos para que tenga mayor acceso a la justicia y se vuelva eficiente el proceso, pero tiene socialmente el sentimiento de justicia como imparcialidad. Es decir, la justicia vendría a ser muy caro que sale al mercado y por lo tanto tiene que ser distribuido equitativamente entre todos. Mientras que en las zonas inferiores donde se busca la utilidad, no se producen los procesos garantistas adversariales o competitivos, en los cuales el concepto de justicia es una garantía de ventaja mutua. Es decir, el interés del proceso es reproducir o mantener la ventaja material que tengo en la realidad para ir al proceso. Es decir, yo no voy al proceso para perder, voy al proceso para ganar o reafirmar lo que ya tengo en la realidad. Ven dos sentimientos de justicia. Y cada sentimiento de justicia o principio de justicia responden a modelos políticos distintos, ¿no? La justicia como imparcialidad se acopla mejor en un modelo social democrático, mientras que la justicia como garantía de ventaja mutua se acopla mejor en un modelo neoliberal, que son ahorita los modelos políticos que justamente disputan la competencia de democracias en el mundo. Modelos sociales democráticos o modelos neoliberales, dependiendo, ¿no?, de la mayor o menor injerencia que tenga el Estado en la gestión de la sociedad. Entonces, ¿dónde se insertaría mejor el mecanismo de pago de oficio? Pues evidentemente en un proceso, ¿no?, activista en el cual se busca la eficiencia reduciendo los costos del Estado con un sentimiento de justicia con imparcialidad. Donde no podría haber prueba de oficio en un proceso garantista o competitivo, el cual tiene la justicia como principio de garantía de ventaja mutua y se acopla mejor en un modelo de democracia neoliberal. Con lo cual, pues, como decía Jordi Ferrer, no, el tema de la prueba de oficio no es tanto un valor, un debate dogmático, si prueba de oficio sí, prueba de oficio no, sino depende de la herramienta donde calza, o en qué sistema calza mejor de acuerdo al modelo de Estado que tengo. Por eso es que Miriam Damasca en su libro La cara de la justicia y el poder del Estado señala, antes de saber qué modelo de proceso tienes que saber qué modelo de Estado tienes. Porque si no, la implantación o transpolación o traslación de instituciones jurídicas de otras realidades sencillamente no van a funcionar. Desde otra perspectiva, ¿no?, de la perspectiva de, digamos, una construcción lingüística y entendiendo al proceso como un discurso, que en la actualidad es lo que lleva más o menos a analizarse más dentro del proceso como un intercambio de signos en el cual se le da un significado, o sea, teoría del signo lingüístico aplicado al proceso, ¿no? Tenemos que, nos han enseñado a pensar de manera silogística, o sea,
es un razonamiento lineal, es SP. No tenemos sustantivos y adjetivos, ¿no? Ponemos nombres y ponemos, calificamos. Y entonces nuestra estructura es SP. Y es así es porque así nos enseña desde Aristóteles. No tenemos otra forma de pensar. Y en el lenguaje cotidiano no tenemos conceptos comparativos o conceptos métricos, como si tienen las matemáticas. Es por eso que la gente acostumbrada a hablar en la forma lineal no puede estudiar matemáticas, no porque no tenga conocimiento, sino por la forma del lenguaje que no le entiende. Esa es frente a esta estructura silogística del lenguaje que Ferrier propone la estructura matricial, en la cual descompone la proposición en cuatro elementos, ¿no? La función, la unidad de análisis, la variable, el indicador y el resultado. ¿Okay? Donde la fórmula ya no es SP, sino f de x igual. ¿Cómo traducimos eso al proceso? Entonces, si descomponemos la premisa, ¿okay? O la proposición en una función matricial que tenemos, una unidad de análisis que sería el hecho, ¿no? Que sería la elaboración conceptual, luego la variable, que sería el medio probatorio, o sea, el registro físico, luego la inferencia, que sería el procedimiento probatorio, el contenido informativo, y luego el resultado, que sería la valoración, ¿no? O la expresión en alguna forma del lenguaje de este procedimiento, donde la fórmula sería el resultado de valoración sería igual a la variable, o sea, el medio probatorio, por, o sea, la función, o la unidad de análisis que es el hecho. Ahora hay un ejemplo práctico, ¿no? Hay un ejemplo práctico. En la proposición, por lo que veo, usted ha estado en Afganistán, que ha sido extraída de un extracto del libro Historias en Escarlata, que no es el centro de Sherlock Holmes, donde Sherlock Holmes le dice al doctor Watson, por lo que veo, usted está en Afganistán. Si esto lo interpretaríamos dentro de un concepto silogístico, habría un sustantivo que sería el doctor Watson y un adjetivo que sería está en Afganistán, ¿no? Pero se pierde la esencia de cómo llego a esa conclusión. Mientras si lo descomponemos en una premisa funcional o matricial, que tenemos que la unidad de análisis sería, en este caso concreto, el doctor Watson. La función de descripción es el lugar de residencia, que sería la variable, el valor o resultado de Afganistán. Y el indicador sería, ¿no? Por lo que veo, que es la observación de indicios físicos. Entonces, en la construcción de cuadro de oficio, ¿qué es lo que hago? Yo no reemplazo la premisa. Si el juez reemplaza la premisa, entonces estaría reconstruyendo la proposición fáctica y ahí sí estaría incurriendo en el tema de suplantar a la parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reconstruyo la proposición. ¿Y cómo la reconstruyo? La reconstruyo, ¿no? Variando qué cosa? El indicador, ¿ok? Porque si hay un indicador que me da mayor información, me da mejor información, entonces yo puedo reconstruir la proposición para llegar a una correspondencia con la verdad. Entonces la prueba de oficio no tiene que ver con el reemplazo de la parte, no tiene que ver con una posición dogmática, un ataque de ideologías, sino tiene que ver con una reconstrucción de la proposición fáctica. ¿Para qué? Para que la proposición fáctica pueda tener más correspondencia con la realidad. De tal manera que Michele Tarufo señalaba, ¿no? Que, por ejemplo, en la valoración de la prueba teníamos dos variables, o dos vectores, ¿no? Uno de 0 a 1 por cada medio probatorio, donde 0 es falso y 1 es verdadero, y dos de 0 a infinito, que es la elaboración conjunta, ¿no? Donde 0 es la cantidad de medios probatorios y infinito la cantidad de probatorios que se pueden incursionar en el proceso. Pero estos vectores solo tendrán sentido en la medida que se puede añadir una probabilidad de 0 a 1 y una probabilidad de 0 a infinito, probabilidad que justamente se logra mejorando la proposición fáctica a través del cambio del indicador, ¿no? El indicador o el indicador que te proporciona la información de la realidad acerca de lo que se quiere demostrar. Entonces, para mí, ahí estaría el campo de la prueba de oficio, ¿no? Más allá del debate teórico. Entonces, teniendo estos presupuestos, eh, pasaremos a ver brevemente qué es lo que se ha hecho en el décimo pleno casatorio y si corresponde, ¿no? Justamente a lo que estamos conversando. Entonces, el pleno casatorio, pues, habla de esta casación 1242-2017 sobre una reivindicación, ¿no? Y el problema se centra en que si se debía pedir de oficio o no se debía pedir de oficio la inspección judicial. Y yo saludo a la Corte Suprema por el esfuerzo que ha hecho en este extenso pleno casatorio de casi 100 páginas, pero tengo una crítica ya en general a la concepción de jurisprudencia que se está desarrollando en el Perú. El, ¿Cómo se llama? Lo que se está desarrollando en Perú no es un sistema de precedentes, digamos, teóricamente hablando, ¿no? Sino lo que se está desarrollando es un sistema de jurisprudencia indicativa. ¿Qué significa esto? Que hay dos sistemas. Uno, la jurisprudencia analógica, que es el sistema de precedentes, en el cual se busca la coincidencia o correspondencia de bases fácticas analógicas, ¿no? Y del cual se extrae una regla precedente para aplicarla a un caso consecuente. Es decir, si el juez advierte que hay un caso
y este caso tiene hechos parecidos a un caso anterior que ha sido resuelto, pues extrae la regla de este caso para aplicarla a su caso. Pero esa extracción de la regla no la hace el juez de oficio, sino que son las partes las que buscan el precedente, ¿ok? Para que el juez lo aplique a esta regla. Entonces, la competencia por los precedentes no es del juez, sino es de los abogados. Ellos buscan el precedente. Y tiene que ser el precedente que más calce entre el caso antecedente y el caso consecuente. Y entonces, ¿cuándo tendré más probabilidad de ganar? Cuando consiga más precedentes que tengan estabilidad, que tengan vigencia, que tengan fuerza vinculante en la medida de la cantidad de jueces que lo vienen aplicando, ¿no? Frente a la otra parte que tendría menos precedentes. Entonces, ese es el sentido de precedente, digamos, en norteamericano. De tal manera que la fuerza de precedente no la da el primer juez. No es que el primer juez diga, yo voy a aplicar esta regla a todos los casos, sino lo da el segundo juez, quien justamente utiliza para su caso la regla del caso antecedente, ¿no? Entonces, la construcción del precedente se da lo que se llama construcción en cadena, ¿no? Chain enterprise, ¿no? De empresa en cadena, en la cual el argumento se va desarrollando a través de una línea jurisprudencial en el cual esta fuerza presente vive a través de los demás casos que los jueces le han dado vigencia. Los jueces norteamericanos no son muy amigos de los fuerzas de la ambulancia de precedente, ¿no? Pero tampoco estén buscando el overruling o el distinction a cada rato, sino que el bien de capital y los abogados que buscan el precedente. En cambio, en el sistema europeo continental se ha producido otro sistema, que más que precedente es un sistema jurisprudencial, y tenemos jurisprudencia un conjunto de fallos, en el que una corte de vértice o alto tribunal, ¿no? Define temas conceptuales, ¿ok? Para generar una regla general y después aplicarlo a los casos concretos. Entonces tenemos dos distintos de modelos. El modelo del presidente norteamericano, o anglosajón, responde a un modelo inductivo. En el caso particular se crea la regla general y se aplica a casos particulares. Mientras que el modelo europeo continental, que es el que se está desarrollando tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional, ¿no? Genera reglas abstractas generales que después se van a aplicar a casos particulares. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que este segundo modelo, el modelo conceptual, que está plagado de citas antitécnicas y retóricas. Por eso es que vemos, ¿no? La mayoría de los casatorios lleno de citas, de doctrina, etcétera. Y eso en sí no es la función del precedente. La función del precedente es reglas concretas a hechos de un caso para aplicarse a un caso parecido. ¿Okay? Y eso no es solo de este pleno, sino de todos los plenos casatorios que se vienen desarrollando. Entonces yo creo que ahí sí habría que reconsiderar, ¿no? Este sistema de precedentes y no copiar el modelo del Tribunal Constitucional que define conceptos y define conceptos con sentencias frondosas, pero que muchas veces no se aplican al caso concreto. Y veamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se utiliza como ejemplo de la motivación de la garantía de la motivación de las acciones judiciales, el caso de Juliana Yamoja. Pero el caso de Juliana Yamoja me parece más interesante por lo que no dice, más bien por lo que dice, porque lo que dice pues, es un desarrollo conceptual de lo que es la motivación de las garantías judiciales, no dice en concreto en qué casos se producen. De tal manera que cuando un abogado, ¿no? Denuncia en casación infracción o lesión de la motivación de las garantías de las acciones judiciales, copia todo el precedente y Juliana Yamoja con todos los casos que se presentan. Y cuando la Suprema, el Tribunal Constitucional, ve un caso, resuelve un caso de motivación, otra vez copia todo el texto de la sentencia de Juliana Moja, sin explicar, ¿no? Cómo se aplica o cómo se trae una regla al caso concreto. La regla que se puede sacar de ese caso es totalmente distinta. Entonces yo creo que ahí sí hay que repensar, ¿no? Este sistema de construcción de precedentes y el décimo, como los demás, profesor, a mi parecer, están dentro de ese error conceptual, que se está construyendo una jurisprudencia analógica, perdón, conceptual, antitécnica, en lugar de la verdad función del precedente. Entonces no podría ser precedente, digamos, técnicamente hablando. ¿Y cuál es el efecto más pernicioso? Y infla la base legislativa, porque lo que hace es crear más normas de carácter general y abstracto. Con lo cual el juez ya no está solo sometido a la ley como era antes, sino ahora está sometido al precedente. Entonces, de convertirse en el juez boca de la ley, ahora se convierte en juez boca del precedente. Y no solo del presidente de la Suprema, sino los presidentes del Tribunal Constitucional y los presidentes administrativos, que ahora también emiten como instituciones como el ex-CNM, o como SUNAT, o como INDECOPI, y además de presidentes supranacionales, como son las cortes supranacionales, tipo Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal de Roma, etcétera. Entonces, lo único que hacen es crear la misma ficción que se acusaba al positivismo, ¿ok? Pero a una dimensión mayor. Parto de esa crítica que origina todo esto, ¿no? Presentes muy frondosos, llenos de citas, etcétera, eh, que yo creo que hay que repensar ese tema. Bueno, saliendo de ese espacio
a la crítica en general al sistema que se está creando en el Perú con relación a los precedentes, la jurisprudencia, con lo cual en los tiempos de Aviñez se decía hay una vocación por la legislación, ahora se podría decir que hay una vocación por la jurisprudencia porque quieren que todos sean precedentes. Vamos a iniciar brevemente, ¿no?, las reglas que contiene este primer precedente. Eh, La primera regla dice: el artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites propuestos por el legislador. Bueno, esta primera regla en realidad de regla no tiene nada. Más que todo un enunciado que lo que hace es reafirmar, digamos, lo que ya dice el artículo 194, porque como hemos visto, el artículo 194 del Código Procesal Civil ya establecía la prueba de oficio como una, una posibilidad excepcional. Entonces, no. Sin embargo, lo que sí, digamos, ayudaría sería que explica que no es una obligación, entonces el juez no está obligado a pedir prueba de oficio. Pero eso ya parte, yo creo, de una interpretación de que el juez al caso, ¿no? Si, evidentemente en ningún lado se dice que es una obligación, pero bueno, precisa que no es una obligación, sino reafirma que es una excepción. Por relación a la segunda regla, dice: el juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad, los cuales no pueden ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en el proceso. Esta segunda regla, yo creo que aquí sí se perdió la gran oportunidad de definir el problema de la prueba de oficio. Y es que, ¿no?, con relación a la prueba de oficio, ¿por qué se produce? Se produce justamente por una tergiversación de la estructura del proceso. El proceso original del Código Civil de 93 tiene como antecedente inmediato al Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y en ese código modelo nos establecía que el centro de la reforma procesal civil era la implementación de una audiencia preliminar. Audiencia preliminar que no se entendía como un segmento del proceso, sino como un momento del proceso, el cual tenía una multifunción y multipropósito, cuya multifunción y multipropósito era, uno, ver la posibilidad de una solución negociada, luego determinar el objeto del proceso y finalmente determinar el objeto de prueba. Con relación a la determinación del objeto de prueba, lo que se quería es que en esta audiencia preliminar, ¿okay?, las partes, ¿no?, justamente puedan satisfacer en debate no solo la carga de alegar, sino la carga de producción, ¿ok? E inclusive la carga o la regla de juicio, establecer la regla de juicio o regla probatoria o regla epistemológica por el cual podían llegar a decir que aprobado qué. Entonces tenían que presentar su fórmula probática. Y de esa fórmula probática, pues lo que se hacía era determinar qué hechos o afirmaciones de hecho estaban en controversia. Y sobre la base de esos hechos en controversia es que se seleccionaron los miembros adecuados justamente para que se aparezca la controversia y entonces se valoren las hipótesis probáticas que estaban en competencia. Pero, ¿qué se hizo? Yo creo que una mala redacción del código, en lugar de poner que en la audiencia de saneamiento, a la cual le cambié el nombre, ¿no?, una audiencia preliminar, se fijan los puntos controvertidos. ¿Y por qué error de redacción? Porque ya el código modelo habla de hechos controvertidos. Y la ley de enjuiciamiento civil española actual habla de hechos controvertidos. ¿De dónde viene esa palabrita puntos controvertidos? Viene de la ley de enjuiciamiento civil española de 1888, que se habla de puntos controvertidos. Entonces, cuando se puso acá, ¿no?, la palabra puntos controvertidos, los operadores jurídicos, tanto jueces como abogados, interpretaron que fijar puntos controvertidos es la repetición de las pretensiones de las partes, ¿ok?, ¿no? Demandante, y en su caso se vea reconvención. Y eso tergiversó todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que se quería? Lo que se quería es que la audiencia sirva para fijar hechos controvertidos. Y sobre esos hechos controvertidos, determinar los medios de probatorios necesarios. Y en ese sentido, cuando se veían los medios probatorios necesarios, es que se podía determinar el juicio de suficiencia de prueba. Y una vez realizado el juicio de suficiencia de prueba, el juez está en la actitud de proponer a las partes la introducción de medios probatorios, así no hayan sido propuestos por las partes, pero los hechos sí lo estaban, ¿no?, para que en debate las partes lo acepten. Y o lo rechacen de acuerdo justamente al debate que se da en audiencia. Y esa es la razón de ser de la prueba de oficio. Entonces, yo encuentro, y esto ya es parte del fondo, que el debate de todo el décimo pleno se ha centrado en hablar de la prueba de oficio, cuando la prueba de oficio es una herramienta, ¿no? Es como una medicina frente a una irregularidad, pues es que es excepcional. ¿Cuándo tomas una medicina? Cuando estás enfermo. ¿Y cuando estás enfermo? De manera excepcional. No es una condición natural
estar enfermo. Y esta enfermedad no se produce justamente en la audiencia preliminar cuando no se han, ¿ok? Este, definido bien los hechos en controversia y materia de prueba, no se han cerrado adecuadamente las fuentes de prueba o medios de prueba. Y entonces, en lugar de tratar de definir que la audiencia va a servir para esto, para fijar los hechos en controversia, en los cuales se seleccionarán los medios procesales adecuados y el juez determinará el juicio de suficiencia de prueba, ¿no? Lo que se hace en esta segunda regla es que el juez fijará los puntos controvertidos. Cuando creo que lo que acá deberá haber primero definido es qué se entiende por puntos controvertidos. Y refiere se entiende por puntos controvertidos los hechos en controversia, las afirmaciones de hecho en controversia que proponen las partes, y respecto a los cuales se seleccionarán los medios perdón, adecuados. Y en ese sentido, si hay insuficiencia de prueba, pues recién nacerá la posibilidad del juez de los medios de oficio. Entonces, ¿por qué? Porque todo este caso de la casación, pues si de la sentencia se basa en eso, en que la audiencia, ¿no? Se repitieron las pretensiones y no se hizo este juicio de suficiencia y no se fijaron hechos en controversia. Si se hubiese fijado los hechos en controversia, no habría necesidad de ver la prueba de oficio. Entonces siempre nos fijamos hacia la herramienta, no nos fijamos hacia la prevención. Igual, como digo, cuando esté enfermo, no te fijes tanto en la medicina, busca evitar la enfermedad. ¿Y cómo busca evitar la enfermedad? Justamente con una prevención. Entonces yo creo que esta segunda regla pudo haber sido, ¿no? Más, digamos, potente si hubiese fijado que se entiende por hechos por puntos controvertidos, diciendo, puntos controvertidos son los hechos controvertidos, los cuales se terminan en audiencia con las partes, y de acuerdo a los cuales se seleccionan los medios protectores adecuados. Y entonces es aquí que esta segunda regla para mí pudo haber tenido un mejor desarrollo. La tercera regla, ¿no? El juez de primera instancia, eh, el juez de primera instancia El juez de primera o segunda instancia, en el ejercicio y trámite de la prueba de oficio, deberá cumplir de manera obligatoria los siguientes límites: excepcionalidad, pertinencia, fuente de prueba, motivación, no superar las partes en una sola oportunidad. ¿Ok? Reiterativo de todo lo que es el concepto de prueba. Sin embargo, ahí también yo tengo una queja técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque se copia mucho al modelo penal, y el modelo penal, pues, reiterativamente habla de utilidad, pertenencia y relevancia, cuando los tres conceptos en realidad significan lo mismo, ¿no? De acuerdo al descrito por Twain, las credenciales de pruebas más bien son la relevancia, la fuerza probatoria y la credibilidad, ¿no? Entonces, hay mucho en materia de prueba, la doctrina penal tiene mucha influencia, pero creo que también debe ser revisada. Entonces, esta regla, lo único que agregaría serían lo que sería la carga de la prueba en su dimensión de principio informador del proceso. La cuarta regla: el contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejerce por las dos partes en forma oral escrita dependiendo de la naturaleza del proceso. Bueno, eso ya lo hemos señalado, ¿no? De la oportunidad de la prueba de oficio. Pero yo creo que el contradictorio tendría que ver más con relación a la oportunidad de la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque solo hay prueba cuando hay contradicción, y si no hay contradicción no hay prueba. Y otra vez, ¿no? Es el problema de la técnica cuando se menciona este concepto de prueba de oficio. La quinta regla: en la primera instancia, si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas excepcionalmente antes de la sentencia. Los pruebas sujetos a oralidad se hará en audiencia preliminar, excepcionalmente la audiencia de pruebas. Esta quinta regla, pues, es antisistémica. ¿Por qué? Ya en la reforma procesal civil, ¿no? Se ha tratado de acoplar la audiencia de sancionamiento a la audiencia preliminar, que era el origen de este proceso, ¿no? Y en su caso, a través de facultades genéricas, que el juez proponga una audiencia especial que tendrá función de audiencia preliminar, pero a la que ha habido resistencia de muchos abogados, diciendo de que no está estipulado en el Código Procesal Civil la dicha famosa audiencia preliminar. Sí, con relación a esta reforma se hace esa observación, como en esta regla, ¿no? Se remite la contradicción de la prueba de oficio a la audiencia preliminar, que positivamente no está legislada. Creo que debería tener una mejor redacción y decir en la audiencia preliminar, o la que haga sus funciones, o en la audiencia de saneamiento, o en la audiencia genérica convocada de acuerdo con el artículo 50 y tantos, 52, ¿no? Del Código de Proceso Civil, ¿okay? Que tendrá funciones de audiencia preliminar. Pero decir, la audiencia preliminar, la cual formalmente no existe en el código, pues es el mismo problema que nos origina en el tema de la reforma de la oralidad. La sexta regla dice: cuando el medio de prueba es extemporáneo, no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su sentencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse a prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. Bueno, esto no agrega nada, ¿no? Otra vez habla de pertinencia y relevancia, y reitero, pertinencia, relevancia y utilidad son sinónimos, pero que la doctrina penal los ha desarrollado y ha penetrado tanto en el concepto de prueba,
y que creo que también debería ser revisado. La séptima regla. El juez podrá evaluar la necesidad de incorporar de oficio las copias certificadas, físicas o virtuales de los procesos judiciales objetivos conexos vinculados con la controversia y con incidencia directa en el resultado del proceso. Aquí también hay una discusión, ¿no? Si estas copias certificadas de documentos públicos que pueden ser extraídas de bases de datos públicos ya son medios de prueba, ¿no? O deberían ser anexos, porque si son anexos, no tienen sentido de prueba y el juez en cualquier momento los puede agregar o puede solicitar, más bien quitando el costo de las partes. A mí me parece un poco en este momento de virtualidad y que hay que evitar el contacto, que se le pida a las partes que presenten las fichas registrales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se origina un sobrecosto en el proceso cuando al juez se le puede dar enlace directo a registros públicos para que puedas traer la ficha y pueda verificar pues, la vigencia, etcétera, ¿no? Entonces, las fichas registrales para mí no son pruebas, o sea, son documentos que tienen un anexo, y en caso no presentas parte o presentas fotocopia, el juez puede verificarlos inmediatamente con un acceso directo a los registros públicos, lo cual, por ejemplo, tiene las procuradurías, donde las procuradurías tienen acceso directo a las bases de datos de RENIEX, NARC, etcétera. No sé por qué a los jueces no le puedan. El tema de costos, pero el tema de costos no se puede reflejar en el proceso. Entonces, no podemos crear artificios sobre la base de un mecanismo que se puede solucionar, digamos, administrativamente. La octava regla, dice, la sala superior en la resolución del programa la vista de la causa indicará la posibilidad de prueba de oficio, sometiéndolo al contradictorio en la audiencia de vista de la causa y tomando decisiones de acto. Si medio prueba de esta actuación diferida, estará a cargo del juez superior de menor antigüedad. Es decir, se le da la prueba de oficio en el tratamiento de los hechos nuevos en segunda instancia. Y me preguntes, ¿por qué no mejor se le da la actuación del nuevo probatorio de oficio en segunda instancia al juez ponente? Toda vez que él es el que va a hacer el proyecto y va a tener más inmediación con el expediente de la prueba, porque es menos antiguo. Y otra vez, ¿no? Es la repetición de un esquema que se da al hecho nuevo que se presenta en segunda instancia. Yo creo que si hablamos de contacto con una prueba que se realiza en segunda instancia, debería hacerse la vocal ponente que ha sido designado para hacer su proyecto. La novena regla, cuando proceda la apelación contra la resolución que ordena prueba de oficio, se considera sin efecto suspensivo con la calidad diferida. Esto también es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque si supuestamente la Constitución establece como garantía de la Administración de Justicia la segunda instancia, ¿cómo se puede crear una regla que modifique justamente al Código Procesal Civil? Es decir, una regla limitativa que restringe esta garantía de apelación en segunda instancia se está creando a través de una sentencia, lo cual me parece que llega al límite de lo inconstitucional. Una cosa es que el código ya lo había establecido, ¿no? Y taxativamente cuando hay apelaciones sin efecto suspensivo, calidad diferida, ¿ok? Pero otra cosa es que se establezca de manera jurisprudencial. Entonces, aquí me parece que ya se está tocando el terreno de la modificación legislativa, más que la interpretación de una regla. La décima regla. En los procesos relacionados con derechos reales, el juez podrá utilizar especialmente la inspección, la prueba pericial, ¿qué más dice? Documentos en partidas registrales, títulos archivados, certificados catastrales, etcétera, ¿no? Copias literales. Y otra vez repito, ¿no? ¿Esto qué se debe? A la práctica, que muchas reivindicaciones, interdictos, etcétera, las partes no presentaban estos medios probatorios. Y entonces el juez tenía la duda, ¿pido o no pido? ¿Es prueba de oficio o no es prueba de oficio? Y si no lo pido, se cree informado y pierde su derecho, que el juez sí lo tiene. Entonces, otra vez, estos documentos no deberían ser pruebas, sino anexos, ¿ok? Son anexos, una demanda horizontal y tal y tal. Y si estos anexos, ¿ok? Se presentan en copia simple, no se presentan, el juez debería tener acceso directo a estos sistemas informáticos que están computarizados, virtualizados. ¿Para qué? Para imprimirlos directamente, ¿no? Y evitar todo este tema y este problema, la carga, la carga de prueba o prueba de oficios. Este es un tema más que todo administrativo que un tema técnico. Y entonces se entiende en un mundo en el cual pues, los registros públicos eran hechos a mano y había que sacar la copia certificada del libro que hacía registrado, pues, pero que todo es sistematizado y está en línea y el juez puede tener acceso directo a estos documentos. Entonces ya tiene sentido de medio de prueba y más serían anexos, ¿ok? Anexos obligatorios que deben estar a la parte y que no deberían ser públicos sino en copia simple para abaratar los costos de acceso a la justicia y tener pues, acceso directo a estos sistemas de base de datos para verificar en su caso la vigencia y la realidad frente a la falsedad del documento. Y en casos sean falsos, pues sencillamente se declaran infundados. Entonces, otra vez, no se puede crear una definición, una categoría procesal dogmática, solo hace un proceso totalmente administrativo, ¿no? Pero undécima, en los procesos que se tramitan pretensiones de una personal, en caso de insuficiencia probatoria, pues puede utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos. O sea, no nos dice nada, ¿no? ¿Cuáles son esos medios de prueba que nos permiten la verdad de los hechos en temas de presión de naturaleza personal? Y lo que más me hago paradójico con este tema de insuficiencia probatoria. Si no he determinado primero qué es en tiempo de insuficiencia probatoria y cuándo se hace el juicio de insuficiencia probatoria, entonces no
ayudar con esta regla a decir que ha habido insuficiencia probatoria. La regla duodécima, ¿no? Los procesos que se disputan derechos de personas en condición de vulnerabilidad, de edad, género, discapacidad, comunidades indígenas, minorías, víctimas, migrantes, personas de extrema pobreza, privadas de libertad u otros, se podrá disponer la actuación de plazo de oficio cuando advierten el proceso de limitaciones o obstáculos al ejercicio pleno de los derechos que el ordenamiento jurídico nacional, tratados internacionales y el sistema interamericano de justicia lo permitan. Yo creo que esta regla es positiva en cierto aspecto, ¿no? Porque habla de las poblaciones vulnerables. Pero el problema no es que en este tipo de reglas debemos poner eso porque puede crear un sesgo. Va a crear un sesgo, ¿no? De que toda persona que está en estos grupos, entonces está siendo vulnerable. Y no es así, ¿no? La vulnerabilidad no es por ser parte del grupo, la vulnerabilidad es por el trato que se da dentro del sistema. Y entonces lo que se debe decirse, no, sin poner, sin esta descripción, porque los grupos de vulnerabilidad cada vez van aumentando, sino decir si está en condición de los grupos vulnerables, ¿no? Sea la definición que fuere, a causa del proceso, y entonces el juez podrá solicitar para beneficio. ¿Para qué? Para no crear un sesgo, ¿ok? ¿No? Y no hacer inversiones de carga de prueba o pruebas dinámicas sin que estén reguladas en el Código Procesal Civil. Pero lo que también es más confuso, ¿no? ¿Y qué pasa si colisionan los grupos de riesgo? O sea, tenemos, por ejemplo, un tema de género frente a un tema de condición económica. ¿A quién prefiere el juez? O si tenemos un migrante contra una minoría, ¿no? Una comunidad indígena contra un tema de género. O sea, ¿cuál es el criterio de jerarquización para valorar la posibilidad o no posibilidad de pruebas de oficio cuando concurren estas, digamos, estas vulnerabilidades? Entonces, el problema de poner ¿no? estos temas tan genéricos, tan principistas, dentro de una regla procesal, es que pueden generar estas distorsiones en la aplicación. Entonces, en todo caso, ¿la jurisprudencia para qué sirve? La jurisprudencia sirve ¿no? para que los fallos sean entendibles, y no solo por los abogados, sino más que todo por las partes. Entonces, las reglas que se proponen ¿no? son reglas ¿ok? de práctica para que en el caso concreto pues haya economía procesal y una calidad en la motivación de la sentencia. Eh, Creo que hace un esfuerzo teórico, pero que podría ser mejorado, ¿no? Podría ser mejorado en el tema de definir, uno, por qué se produce la prueba de oficio. Y entonces evitar justamente la producción de prueba de oficio, los mecanismos anteriores. Hacia eso habría que identificar, ¿no? O sea, el concepto de prueba, carga de prueba, reglas de prueba, determinar la insuficiencia de prueba y las reglas de juicio de prueba. Pero lo que más que todo debería hacer la jurisprudencia es no hacer tantas reglas, ¿no? Reglas, ¿ok? Precisas al caso, que en este caso en concreto, cuando pase esto, se debe aplicar esto. Y de esta manera se genera una previsibilidad, ¿ok? Más cierta. No así que hacen reglas generales que se prestan a interpretación. Con lo cual, los únicos que ganamos somos los profesores, ¿no? Con estos videos, foros, chat, escritos que ahora veo, que se producen de manera exponencial. El octavo pleno casatorio, un autorismo que se produce un overruling, cosas por el estilo, ¿no? Donde meten ya otras categorías. Y tal vez la Suprema no quiere eso, la Suprema quiere reglas precisas. Entonces hay que trabajar un poco más en eso, ¿no? Como digo, felicito a la Suprema por este esfuerzo, porque, bueno, agarra el toro por las astas y quiere comenzar el tema, pero puede ser mejorable el tema. Eh, bueno, ha sido una presentación muy rápida y quedo de las preguntas que quieran hacer. Y doctor, hasta el momento no contamos con preguntas. ¿Podría brindarnos una reflexión final? Ok, la reflexión final es que si no aceptamos las críticas, nos podemos volver soberbios. Y la crítica es lo que nos hace desarrollar, ¿no? Los plenos casatorios, como todas obras humanas, son perfectibles. Entonces, el ánimo no es tratar de desvirtuar sus méritos, ni de criticar por criticar. El ánimo es tratar de que esas reglas sean más precisas y que justamente, como decía Norbert Wiener, el padre de la cibernética, en su libro Derecho y Sociedad, en el cual dedica un capítulo exclusivo a lo que es el derecho, perdón, cibernética y sociedad, en el cual dedica un capítulo entero a lo que es el derecho, ¿no? Decía, la primera misión del juez, ¿no? Es aplicar la ley sea cual fuera, la segunda, tercera o cuarta función. Pero esa ley que se aplica tiene que ser entendida no solo por los abogados, sino sobre todo por los justiciables. Y si no es entendible, entonces no se cumple con el segundo propósito de la justicia, que es justamente dar justicia, ¿no? Y en ese sentido es que los precedentes pues resultan idóneos, ¿no? Porque finalmente dice el derecho es un problema de comunicación y por lo tanto de comunicación repetible entre situaciones críticas. Entonces los precedentes generan eso, ¿no? Reglas que resuelven situaciones críticas repetibles y por lo tanto tienen que ser reglas precisas que
que resuelvan casos futuros con la misma razón y que van evolucionando conforme evoluciona el tiempo. Entonces, mi crítica va hacia eso, ¿no? Creo que se está construyendo un sistema erróneo de jurisprudencia conceptual frente al verdadero factor del precedente. Y lo único que a veces se consigue, no por este pleno, tal vez por otros, no es esto, ¿no? Foros, debates, cursos, profesores que critican y generan comentarios y etcétera, ¿no? En lugar de irse a la práctica y justamente aplicar las reglas que se han Muchas gracias, doctor. En este momento se establecidas acaba en de estos casos formular. precedentes. Bueno, pero vamos hacia eso, ¿no? Quiero terminar, vamos hacia eso, vamos hacia eso, estamos evolucionando, estamos desarrollándonos, no somos nativos en el sistema precedente, sino es una cultura que recién se está implementando y con tiempo y sobre todo a través de estos cursos es que podemos ya poder desarrollarnos más en esta función de la creación de precedentes. Bueno, muchas gracias amigos de ICJ, muchas gracias a los que han escuchado y un saludo cordial a todos y tengan un buen fin de semana.